La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Fue el ingeniero Rubén Arratia, él es director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional y La Semana. Qué gusto saludarlo, ingeniero Rubén Arratia, muy amable por atender esta comunicación. Para mí es un gusto, señor Hernández, y es un gusto también dirigirme a sus radioescuchas en toda la nación. Muchísimas gracias. Gracias por la gentileza. En primer lugar, ante una crisis climática global y los efectos que viene ocasionando, ¿cuál es el papel, cuál es el rol que le toca a una actividad principal en nuestro país como es la minería? Creo que lo más importante que tienen que saber los líderes políticos es que, como dice el secretario general de las Naciones Unidas, la bomba de tiempo del cambio climático ha empezado a hacer tic-tac y existe, digamos, una responsabilidad de todos los países del mundo y también los países mineros en particular respecto a esta situación, cómo tenemos o cómo se tiene que enfrentar esa crisis y cuál es el rol que la minería va a jugar en esta era de crisis climática. Y existen tres roles, yo diría, ¿no? El rol tradicional que siempre ha jugado la minería, que es la de producir divisas, pagar impuestos y regalías significativas para las regiones. No hay que olvidar que las regiones reciben el 50% de los impuestos que pagan las empresas, y también generar empleo en las montañas donde no hay ninguna posibilidad para la gente que vive en las montañas de la sierra. No hay que olvidar tampoco que el Perú es un país bastante difícil, tiene 14 regiones que están ubicadas, que son similares o con características bolivianas, lo que quiere decir que están alejadísimos de la costa y del urbanismo, y esas regiones no tienen alguna posibilidad de salir, a menos que tengan una empresa como las Bambas en Apurímac, e inclusive en lugares de la costa, sin los proyectos o sin las operaciones de Sao del Perú, Toquepala, Cuajone, Hilo, y ahora Quellaveco, prácticamente el sur del Perú sería un desierto. Así que la minería es una bendición para el país. Ahora, usted ha referido que el sector minero permite tener una capacidad de resiliencia para enfrentar cambios adversos, ¿no? Los cambios climáticos, ¿no? Con los aportes precisamente que genera, como usted lo mencionaba, ¿no? Pero para ello es necesario adoptar medidas, adoptar políticas, decisiones, ¿no? Y eso pasa por aprobar los proyectos que tiene nuestro país en cartera, ¿no? Si tuviéramos todos los recursos, podríamos proveernos también de recursos que pueden ingresar al erario nacional y que esto pueden traducirse precisamente en condiciones de desarrollo para las poblaciones en pobreza, pobreza extrema, en condiciones incluso incluso de salir de su desarrollo, ¿no? Pero se tiene que tomar medidas. Al respecto, como mencionaba, los líderes políticos, empezando por la presidenta de la República y los presidentes regionales en particular, necesitan gastar su capital político en sacar los proyectos mineros. Hay una necesidad inmensa. El sector minero peruano es altamente competitivo y por ser competitivo ha podido generar sustanciales cantidades de recursos, impuestos, ingresos de los trabajadores mismos, que son aproximadamente, los trabajadores ganan, los 240.000 trabajadores que se tienen en el Perú ganan aproximadamente 5.000 millones de dólares al año. En impuestos el Perú ha recibido los últimos 12 años 29.000 millones de dólares. Entonces la minería ha podido ser una fuente sustancial de ingresos, pero a la luz de las crisis que se vienen con este asunto del cambio climático, el Perú debería construir capacidades de resiliencia. ¿Qué significa esto? Es decir, una persona, un país, una corporación que no ahorra está al borde del precipicio, y los ahorros tienen que ser sustanciales para poder regresar a la vida si es que hay desastres. El sector minero tiene esa capacidad, pero para eso, como usted dice, hay que sacar los proyectos mineros,
que están en cartera. El Perú tiene como más de 50.000 millones de dólares en cartera, pero estos proyectos están en cartera y si no salen prácticamente no son nada. Entonces, ahí nuevamente viene el liderazgo de las regiones. Por ejemplo, el Perú tiene más o menos 16, 17 proyectos de cobre, que son los que más generan, porque el cobre es un metal de la transición energética, y el cobre va a tener precios altísimos en los próximos lustros, décadas. Y si el Perú no saca sus proyectos ahora, el tren se le va a pasar y no va a poder crear estas capacidades de resiliencia de las que hablamos, ¿no? Entonces, le compete a la Presidenta de la República, a los ministros y si es posible a las regiones, desesperadamente atraer inversión para que se puedan desarrollar los proyectos, pero además destrabar los proyectos. Hay proyectos, la pobreza en el Perú es tan grande que a veces es penoso ver cómo un Tía María está parado, cómo un Conga está parado, cómo un Río Blanco está parado, y como mencionaba, la gente debería viajar, digamos, a las regiones mismas donde hay minería. En Moquegua, el ingreso, una persona gana en promedio, porque Moquegua es fundamentalmente minero, gana $21,000 hombre año. En Cajamarca, que prácticamente no tiene minería excepto por Conga y una pequeña mina ahí, el ingreso de los cajamarquinos es solamente $2,000. Pero si ellos sacasen sus 4 o 5 proyectos que los rodean, Cajamarca sería otro Moquegua. Claro. Ahora, uno de los grandes desafíos inmediatos y que tiene que ver también con el cambio climático, y a propósito del tema que estamos tocando, es que la minería va a tener que enfrentar una serie de cuestiones reales, ¿no? Una de ellas es sus procesos van a tener que ser más amigables con el medio ambiente, ¿no? ¿Eso ya se está realizando en nuestro país? ¿Procesos amigables, procesos que garanticen precisamente una sostenibilidad? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque mucha gente, no solamente, a veces con cierta razón, a algunos antimineros y gente que todavía no cree o no sabe que la minería le ha dado un vuelco total del 100%, del 1000%, yo diría. La minería ya no es esa minería de los años 60, de los años 70. En el mundo botaban sus relaves a los ríos, a los mares. Eso ya no existe. La minería moderna hoy día tiene presas para sus relaves, para los desperdicios. No se saca absolutamente, todo se recircula. Es cierto que hay un impacto al medio ambiente, pero es mínimo. ¿Por qué? Porque hoy día la minería tiene tecnología de ciencia ficción, tiene tecnología de altísima precisión. Entonces puede tranquilamente convivir como lo hacen en Australia, como lo hacen en Estados Unidos, en Canadá, como se hace en Chile, convivir con la minería, con la agricultura. De hecho, en Moquegua, Cuajol es al ladito del valle de Moquegua, y conviven sin ningún problema. Entonces, el día de hoy los políticos y la gente que a veces se opone a los proyectos debería pensar de que el impacto ambiental va a ser mínimo, pero además las empresas mineras en el Perú, el Perú es uno de los países que más tecnología de tecnología blanda, de habilidades blandas tienen comparado con Chile, con Latinoamérica. Y entonces se puede, en el caso de Quellaveco, por ejemplo, se han negociado cómo sacar más agua para las regiones. Igual lo puede hacer Tía María, igual se puede hacer en el norte. Es decir, es establecer relaciones, yo gano, tú ganas. Es decir, esas relaciones en el Perú ya se están dando, pero aparentemente todavía hay gente que cree que el sector minero no ha cambiado, y ha cambiado 1000%, como digo, ¿no? Y esto me da pie, señora Ratia, a plantearle la siguiente pregunta, ¿no? Porque por años se ha estigmatizado a la minería, ¿no? Y se dice que no es compatible con la agricultura, ¿no? Y tal como usted lo explica, sí existe una compatibilidad con experiencias en el mundo y con experiencias que tienen lugar en el Perú. Usted citaba hace unos instantes el caso de Quellaveco, yo le puedo citar el caso de Porcón, ¿no? En Cajamarca, ¿no? Entonces sí hay experiencias donde se pone y se echa por tierra estas afirmaciones. Un caso icónico, digamos, es en Brasil. La mina más grande del mundo, de fierro es Carayás, y Carayás está ubicado en una reserva nacional en el Brasil.
En la misma reserva, en esa misma reserva están las minas de cobre de Salobo, Sosego. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo así que le han permitido a Vale, que es la compañía que operar en esta reserva nacional? Y la respuesta es sencilla, es porque existe tecnología de altísima precisión que evita que el impacto ambiental sea mínimo. Entonces la población, los políticos deberían comprender que apostar por la minería es apostar, digamos, por un sector que le va a dar muchísimos recursos para poder contar con los ahorros y las ganancias necesarias para crear fondos de compensación climática, ahorros, lo repito, sin ahorros la gente y el país estaría al borde del precipicio. Se necesita urgentemente sacar los proyectos mineros para aumentar los ahorros que tiene el Perú. El Perú no tiene, como mucha gente dice, tenemos un montón de dinero, hay plata. El Perú es un país pobre, si tuviésemos plata no estaríamos como estamos. El país necesita de sacar proyectos mineros, necesita sacar proyectos agrícolas, necesita sacar Majesiguas 2, que es una pena que esté parada todavía, necesita sacar agroindustria. Es decir, el Perú necesita desesperadamente atraer inversionistas, que esa es la palabra clave para poder inclusive derrotar a la delincuencia, es crear empleo, pero para crear empleo se necesita inversión. En estos momentos usted conoce muy bien la realidad de nuestro país y también mantiene mucha cercanía con las experiencias que hay en el plano internacional, ¿no? Si tuviéramos que hacer una analogía, ¿estamos o no estamos preparados en estos momentos para enfrentar esta crisis climática, ¿no? Sabemos del rol que competen a las empresas, en este caso a la minería, pero como país, ¿estamos preparados? Bueno, lo que pasa es que en Latinoamérica, cuando uno va a Europa, en Europa toda la política es política de cambio climático. En Latinoamérica, dada la situación de precariedad, de pobreza que se tiene, la prioridad es el hambre, la pobreza. Y ese hambre, pobreza, se genera sencillamente porque no hay empleo. Y cuando no hay empleo, la delincuencia aumenta. Entonces, en Latinoamérica, la prioridad sigue siendo el hambre y la pobreza. Argentina con más de 40% de pobres, Perú también con pobreza altísima. Y agregado a eso, después de esta crisis de pobreza que tenemos, está viniendo la crisis de cambio climático. Por eso que vamos a tener dos crisis realmente. Entonces, en Latinoamérica, incluyendo Perú, con la excepción tal vez de Chile, Chile está caminando a una velocidad mucho más alta que Perú en términos de cambiar toda su matriz energética con energía solar, energía eólica, energía sostenible. El Perú tiene energía hídrica, pero ¿qué pasa si hay una sequía? El Perú prácticamente estaría en una situación muy difícil, por eso que tiene que desarrollar digamos, plantas de energía solar, energía de viento, como lo ha hecho el proyecto de Quellaveco. Quellaveco lo que hizo es pedirle a Engie, que es la empresa que provee energía eléctrica, y le dijo, ¿sabe qué? Provéame energía eólica, energía de viento, que es sostenible. Lo ha hecho y hoy día Quellaveco es una de las empresas más modernas que existen en el mundo. Dicho sea de paso, la Anglo-American posee a Quellaveco y Anglo-American también tiene empresas en Chile y también tiene empresas en otros lugares del mundo. Los inversionistas, lo bueno de los inversionistas extranjeros es que ellos traen tecnología de alta precisión, tecnología de ciencia ficción a los países donde operan, incluyendo el Perú, ¿no? Finalmente, señora Ratti, agradeciéndole la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, usted ha planteado que estamos en un momento bastante complejo, ¿no? Tenemos pobreza por años arrastrando, pobreza extrema en nuestro país incluso, tenemos una crisis climática que ya afecta a gran parte de los países, ¿no? Y esto, por ende, frena, ¿no?, la capacidad, el desarrollo de capacidades de la propia población. Estamos hablando de generación de empleo. ¿Cuál es, de su punto de vista, dentro de los conocimientos que usted tiene, la recomendación que usted haría a las autoridades, ¿no? Porque muchas veces, ahora que no hay agricultura, porque los efectos van a ser devastadores para nuestra agricultura, lluvias extremas en el norte del país, estamos viendo el caso de Piura, con una producción del mango que va a caer en más del 80%, espárragos que está cayendo, la producción de cebolla, etcétera, etcétera, ¿no?
pero estamos viendo sequía también en el sur. ¿Cuál es la recomendación que usted haría a las autoridades para poner en marcha proyectos de inversión sostenibles, ¿no? Y que puedan generar empleo? Particularmente en estos momentos la agricultura no está en un mejor pie, lo acaba de decir hace unos días el propio presidente del Banco Central de Reserva. Estamos viendo en el norte, por ejemplo, en una gran despensa como es el Valle de San Lorenzo, donde se van a quedar miles y miles de personas por efecto de los graves consecuencias frente a la agricultura. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo apostar por nuevos proyectos de inversión? La recomendación más importante es que el tema de la pobreza en lugares donde podría haber una potencial riqueza, que es el sector minero, el tema es que los políticos estén dispuestos a gastar su capital político, como lo hizo el presidente Correa en Ecuador. El presidente de Ecuador gastó sustancial capital político para transformar a Ecuador de una economía basada en el petróleo en una economía que empieza a arrancar con proyectos como Mirador, Fruta del Norte. Se necesita decisión política y parte de esa decisión política es derrotar a la ideología que dice que hay que nacionalizar las empresas mineras, que dice que las empresas mineras o los empresarios no contribuyen con el desarrollo económico y que solamente explota. ¿Ustedes se imaginan un país o un Perú o un Chile sin empresarios? Los empresarios son la sangre que mueve a la economía. Entonces lo que tiene que hacerse es gastar capital político y decir, ¿sabe qué? Vamos a sacar este proyecto y que le pongan toda la atención política, todo el apoyo político para que no solamente en conjunto con el gobierno, sino el gobierno regional y las empresas, para poder empezar a sacar estos proyectos que están tristemente parados ahí, mientras que la gente joven se gradúa en las universidades y no tienen ninguna oportunidad de trabajo cuando podrían tenerlo, como repito. Por ejemplo, el caso de Tía María es un caso bien interesante. Si Tía María sale, necesita consumir ácido, pero para que el ácido venga, la refinería o la fundición de higo necesita expandir para que venga el ácido. Entonces se crea una sinergia, se da valor agregado al concentrado, entonces terminamos con que en lugar de invertir 1.400 millones en Tía María nada más, se puede invertir 2.000 millones más en la fundición, estaríamos hablando de más de 4.000 millones de dólares, pero más importante, repito, son la cantidad de empleo que se va a crear y el ingreso por empleo. La gente a veces piensa que las empresas solamente pagan impuestos o regalías, también contribuyen con la generación de empleo. Los 240.000 trabajadores, como dije, ganan 5.000 millones de dólares al año. En Chile sus 280.000 trabajadores ganan 14.000 millones de dólares al año. La minería es un sector económico que no solamente crea empleo, sino crea empleo con altísimas remuneraciones, que es lo que aspira a todo país, ¿no? Señor Rubén Arratia, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la generosidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, por sus aportes y sus valiosos conocimientos. Yo le agradezco la gentileza, señor Arratia. Con mucho gusto, y también les deseo lo mejor a ustedes, que sigan haciendo este tipo de comunicaciones, porque la gente necesita de información. Sin información, que es conocimiento, no se pueden tomar decisiones, y a la gente a veces es engañada cuando no tiene una comunicación adecuada de expertos. En mi caso, yo vengo viajando 33 años por toda Latinoamérica y otras partes del mundo, y entonces creo que conozco la minería desde Cananea, en la frontera con Estados Unidos, hasta Chile y Brasil, y creo que hablo con conocimiento de causa, y espero que mis aportes hayan ayudado a que los políticos y los presidentes regionales puedan tomar decisiones respecto a la salida de los proyectos que con tanta prioridad se necesita, ¿no? Le agradezco la gentileza, señor Rubén Arratia, director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie. Buen día, muy amable, saludos. Buen día, hasta luego. Gracias. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado La Semana en RCR.